Perfecto. Bien. Entonces, como les decía, voy a terminar con la clase de Portantiero. Una vez que se terminen estos 40 minutos, todos vuelvan a conectarse al mismo link para seguir con la clase. Y obviamente tengo que admitirlos a todos nuevamente. Es un poco engorroso, pero bueno, son los medios con los que contamos para trabajar. ¿Ok? Sí. Franco, ¿me querés decir algo? Una consulta corta, por favor, así comienzo la clase. Estaría teniendo el mismo problema que todos para acceder al campus virtual. Con su materia, en todo caso, puedo ingresar a los materiales en Drive, pero con otras materias no tengo contacto ni siquiera con los profesores. Bien, yo lo que te puedo responder es con respecto a la materia en la cual soy docente. Manejate de esta manera, como lo venís haciendo, con respecto al campus, como ya les señalé hace 5 minutos atrás, puede ser que lo están matriculando y dentro de poco vas a tener acceso. No deberías tener problemas para acceder al campus, pero manejate por ahora con los mails que vas recibiendo y accediendo a los textos a través del Drive que les envié. Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien. Entonces, la clase pasada habíamos avanzado con el texto de Portantiero hasta llegar a describir los dos tipos de solidaridad que describe el autor, que era solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. ¿Ok? Seguramente lo vieron con el resto de los profesores que tuvieron este texto. Habíamos dicho que la solidaridad mecánica era el tipo de solidaridad en el cual los individuos se relacionan, se vinculan en el marco de una sociedad donde existen escasas diferenciaciones entre ellos. Esto lo que hace es que se constituya una solidaridad en base a la semejanza, y esto tenga como resultado un espacio social, una sociedad donde existen escasos conflictos. Bien. En este tipo de sociedades, que son principalmente sociedades tribales o de clanes, caracterizadas por un escaso desarrollo en la división del trabajo, la conciencia colectiva, es decir, las ideas en común que tienen los individuos, es muy similar, tiene una semejanza muy grande a lo que es la conciencia individual. Es decir, son sociedades donde la pertenencia que sienten los sujetos en la sociedad donde se desarrollan es muy fuerte. Por ende, la semejanza entre conciencia colectiva y conciencia individual es muy similar. ¿Ok? Y después tenemos el caso de lo que él llama solidaridad orgánica, que es el tipo de vínculo que se desarrolla más en las sociedades modernas, industriales y capitalistas, que se caracterizan ¿por qué? Principalmente por la especialización de funciones, productos de una división del trabajo mucho más desarrollada. ¿Ok? Bien. Ahora bien, esta marcada diferenciación que existe entre los individuos en la sociedad moderna, capitalista e industrial, al ser tan diferentes y desarrollar tareas cada vez más específicas estos sujetos, son sociedades donde el conflicto se hace mucho más presente o está más presente. ¿Bien? Esto necesariamente lleva a que dichas sociedades modernas, industriales y capitalistas se caractericen por un fuerte proceso de individualización. ¿Qué quiere decir esto? Individualización. Quiere decir que en los sujetos aumenta mucho más el margen de autonomía, es decir, la conciencia individual se coloca por encima de la conciencia colectiva. ¿Bien? ¿Cuál es la consecuencia que tiene este proceso de individualización? El vínculo que se construye entre los individuos necesariamente es frágil, es débil. ¿Bien? ¿Por qué es frágil y débil el vínculo? Por una cuestión obvia, digamos. Al desarrollar tareas cada vez más específicas los sujetos en las sociedades modernas, se vinculan necesariamente por fuerza de la necesidad. Es decir, yo necesito del otro para realizar una tarea, yo necesito del otro para llegar a realizar, no sé, tal objetivo, ¿bien? Pero no se juntan con el otro, no se identifican con el otro por sentirse parte de un colectivo. Es decir, la conciencia individual prima o está por encima de la colectiva. ¿Vamos bien? Si no se entiende, por favor me detienen y repito o explico mejor lo que acabo de decir.
¿Bien? Claro, perdón, sí, que digamos que como que se fija más en lo que uno quiere. A ver, por favor, un poquito más claro. Claro, perdón. No, como que la sociedad ahora es como que se fija más en lo suyo, digamos, en lo propio, en sus intereses propios, ¿puede ser? Bien, bien, está muy bien, está muy bien. Es lo que Durkheim llama el proceso de individualización que atraviesa la sociedad moderna. Claro, por conveniencia se unen a otras personas. Claro, por necesidad, Sí, es decir, y no por identificarse, no por construir una identificación colectiva, no por sentirse semejante. Está muy bien. claro, está bien. Entonces, la pregunta que se hace Durkheim es, ¿cómo garantizar la permanencia del vínculo social en esta sociedad tan fragmentada, ¿no? Tan especializada? ¿Cómo lo garantizamos al vínculo social? Y él dice, obviamente, lo que hay que hacer es fortalecer la conciencia colectiva, ¿no? Hay que fortalecer la conciencia colectiva, porque según el autor, la conciencia colectiva es una fuerza moral y normativa que pone límites a las expectativas individuales. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos como sujetos, o nos constituye como sujetos esta conciencia colectiva, estamos atravesados de creencias y sentimientos comunes que nos hacen identificar con un otro más allá de nuestros intereses particulares. ¿Bien? De esta manera, a través de una conciencia colectiva, se moldea a los individuos a partir de una base común y se minimiza el conflicto social. ¿Bien? O sea, es interesante lo que está diciendo Durkheim. Durkheim dice, en las sociedades donde existen instrumentos a través de los cuales yo me identifico con el otro, me siento parte de algo que está por encima de mí, es decir, me siento parte de un colectivo, esto necesariamente va a minimizar el conflicto. ¿Por qué? Porque yo no voy solamente a tener en cuenta mis intereses particulares, sino que también como sujeto voy a estar constituido por una conciencia colectiva que me hace tener en cuenta al otro. Por ende, se minimiza el conflicto social. ¿Ok? Entonces, sigamos, por favor. Ok. Me dice que me he quedado sin tiempo. Quedan 10 minutos para la reunión, ¿ok? Nuevamente, cuando se apague, ustedes se vuelven a conectar. Sí. Entonces, siguiendo con el desarrollo, el factor normativo, ¿no? El factor normativo está muy presente en los análisis que hace Durkheim. ¿Bien? Principalmente, obviamente, analizando la relación entre individuo y sociedad. Y este factor normativo se hace presente en el análisis particular que hace Durkheim del fenómeno de los suicidios. Como habrán visto en el texto de Portantiero, el autor hace una tipificación de los suicidios. Un minuto, por favor, denme un minuto. Sí, les decía, como habrán visto ustedes en el texto de Portantiero, él hace una tipificación de lo que serían diferentes tipos de suicidio, ¿no? Va a hablar de un suicidio egoísta, de un suicidio altruista y de un suicidio anómico. Bien, a nosotros nos sirve esta tipificación no tanto para saber cuál es la diferencia entre suicidio egoísta, anómico o altruista, sino principalmente para pensar cómo el fenómeno de los suicidios puede ser abordado desde la sociología. Bien, es decir, cómo un fenómeno que a simple vista parece motivado por factores individuales, ¿no? Que llevan a un acto de quitarse la vida, también puede ser explicado y abordado desde la sociología. Bien, ahora, yendo rápidamente con esto. El autor dice, el suicidio egoísta lo explica de la siguiente manera. Dice, es aquel que está motivado por un aislamiento muy importante del individuo con respecto a la sociedad. Bien, ¿qué ejemplos de suicidio altruista pueden pensar, egoísta pueden pensar ustedes? Un sujeto, un hombre, una mujer que pueden llegar a quitarse la vida porque es un sujeto que no está atravesado normativamente por la sociedad,
o que la sociedad está muy alejada de ese sujeto? ¿Qué ejemplos podemos dar? Sin Una miedo, ¿eh? enfermedad. ¿Alguien que está preso? Bueno, en ese caso en particular podríamos decir que es un sujeto que está fuertemente normado. Una persona que está preso, está en una institución penitenciaria, con reglas. No podríamos decir que la sociedad no está presente ahí. Ahora, ¿Con drogadicción? bueno, puede ser un caso, digamos, una persona que está atravesando por una enfermedad, una adicción, y no tiene ningún tipo de contención social. Sí, claramente puede ser un ejemplo. ¿Bien? También por un desengaño amoroso. Bueno, en ese caso, yo lo ubicaría más en el altruista, como ahora vamos a ver por lo siguiente. ¿Y una depresión? Puede ser también, pero tengan en cuenta que en este caso nosotros no vamos a trabajar como por casos particulares, sino vamos a tratar de ver fenómenos. Como por ejemplo, si yo les digo, un ejemplo de fenómenos de un suicidio altruista puede ser personas que se encuentran en la calle, marginados, personas solitarios que no tienen fuertes vínculos de solidaridad social. Bien, una persona que está atravesando una depresión puede ser entrar dentro de la categoría de personas que están atravesando un momento de soledad. Bien, ahora, vamos con estos. Es solamente una tipificación, ¿bien? Es decir, siempre tienen márgenes de error. Es muy difícil muchas veces ubicar casos particulares dentro de estas categorías, pero nos sirven para pensar. El suicidio también puede ser por deuda, profe. Por deudas que no puede pagar, que también se conocen casos. Que no tiene la suficiente apoyo de un entorno social que lo contenga. Puede ser. Sí. En el caso de un suicidio altruista, es interesante lo que plantea el autor. Él dice, se dan los casos donde, al estar fuertemente ligado con la sociedad, el sujeto, ante un obstáculo que corroa o ponga en duda dicha solidaridad, esto puede transformarse en un impulso suicida. A ver, ¿qué está diciendo con esto? Él dice, dentro del suicidio altruista encontramos estos casos en particular, donde sujetos que en un momento estuvieron muy integrados a la sociedad, estuvieron rodeados por fuertes lazos de solidaridad social, en un momento en particular, dichos lazos de contención social se rompen o son puestos en duda, y esto lleva a realizar el acto extremo del suicidio. ¿Ok? Para mí un caso claro de suicidio altruista, claro, y que está bien claro y que está bien presente en nuestra historia como país, es el caso de los excombatientes de Malvinas. ¿Por qué? Sí. O sea, es bien claro. ¿Por qué? Porque, a ver, pensemos, sujetos que son lanzados, ¿no? Porque ese es el término adecuado, lanzados a una guerra, ¿no? Con todos los laureles que eso conlleva, como va a defender la soberanía, al país, está poniendo el cuerpo para defender al resto de la población. Es decir, un montón de laureles y elementos simbólicos que los constituyen como soldado, como defensor de la patria, y en el momento en que esos sujetos vuelven a sus lugares de orígenes, la reacción de la sociedad es claramente esconderlos, negarlos, hacer como si nada de eso hubiera pasado. Es decir, frente a un momento de gran inclusión y de contención social, aparece otro momento que se expresa como la negación del primero. ¿Bien? O sea, este cambio abrupto de un momento de gran integración a otro momento que pone en duda o cuestiona la misma, puede transformarse en un impulso suicida. En el caso de los excombatientes de Malvinas, como ustedes saben, murieron más excombatientes suicidados en el campo de batalla. ¿Bien? Puede ser un ejemplo más. Y de esto podemos pensar también otros. El ejemplo que daba recién Elba, si no me equivoco, una mujer o un hombre se puede, no sé, quitar la vida, ¿bien? Frente a la muerte del otro integrante. ¿Bien?
Entonces, esto también es un tipo de suicidio altruista, porque lo que está expresando es el alto nivel de integración que tiene la sociedad conyugal en un momento, y frente a la ausencia de una de las partes, esto se expresa como un obstáculo para seguir viviendo. ¿Bien? La baja importancia del yo. ¿Perdón? La baja importancia del yo. A ver. Da que la vida de uno no vale nada si no tiene a la otra. Más o menos así. A ver, pero ¿y Dios dónde entraría en esta reflexión? Sin miedo, ¿eh? Vamos. ¿Se trata mucho de autoestima? ¿Se podría decir? Bueno, en el caso del análisis que se hace desde la sociología, no. Porque la sociología no está analizando la autoestima individual, sino qué nos pasa como sociedad, ¿no? Que no podemos contener a nuestros miembros. Ese es el análisis que se hace desde la sociología o de Durkheim. No nos está preguntando por qué tal persona se mata o llega a esta decisión extrema, sino qué les pasa a una sociedad en un momento particular que no puede contener las expectativas, los deseos de los sujetos y darle un sentido. ¿Bien? Por ende, me parece adecuado no hablar de autoestima, porque ahí estaremos hablando específicamente de casos particulares. Y en el caso del suicidio anómico, que es el último tipo de suicidio, él lo define como aquel que no ha sabido aceptar los límites que la sociedad le impone, por lo cual aspira a más de lo que puede y cae en la desesperación. Bien, ahora, esta es la pregunta clave, ¿no? En el caso particular del suicidio anómico, lo que se está expresando, se pregunta el autor, ¿es un acto de rebeldía del individuo frente a la norma? Supuestamente que no ha sabido, ¿no? No ha sabido aceptar los límites que la sociedad le impone. ¿O se está expresando otra cosa? Entonces, Falta de sensación de objetivos. exacto, pero esa falta de sensación de objetivos, ¿expresa una carencia individual o está expresando una carencia social? Por la vida moderna de la sociedad. Claro, pero está